No verbal sirve para complementar y tener un mayor control sobre el mensaje verbal a través de gestos, posturas, contacto físico, tono de voz y apariencia. Es decir, se comunican estados y actitudes personales que ayudan a regular la interacción entre emisor y receptor. La competencia comunicativa se compone, según el lingüista Michel Canale, de cuatro tipos de competencias interrelacionadas. Competencia gramatical. Agrupa las destrezas léxicas y sintácticas o semánticas que adquiere el estudiante de un idioma extranjero. Competencia sociolingüística. Hace referente al contexto y a la adecuación de la comunicación a ese entorno e interlocutores. Competencia discursiva. Capacidad de elaborar un mensaje correcto y coherente para lograr la comunicación. Competencia estratégica. Se refiere a la capacidad de compensar los errores de la comunicación a través de los recursos verbales y no verbales. La comunicación paralingüística es el conjunto de elementos que acompañan al lenguaje y que ayudan a mejorarlo. También se puede definir como el estudio del lenguaje que se focaliza en todos los elementos no verbales que acompañan y complementan la comunicación oral, es decir, acompañan y ayudan a mejorar el lenguaje. Por ejemplo, los gestos de la cara, el tono y el volumen de la voz. Nos ayudan a estudiar signos táctiles, orales, auditivos y visuales. Cuando expresamos un discurso, la comunicación paralingüística nos ayuda con la vocalización, la entonación y el ritmo. Pragmática o pragmalingüística. Son la rama de la lingüística que se interesan por la influencia del contexto. Aquí el contexto lo podemos ver como el conjunto de los aspectos implicados, además de los estrictamente lingüísticos, que pueden ser el estatus comunicativo, el conocimiento previo de los hablantes, las relaciones interpersonales, etc. La crítica reflexiva es un tipo de actitud filosófica. En resumen, es una actividad dirigida principalmente a las cuestiones humanas, es la cuestión personal. La crítica es una condición básica y exige para ser realista y poder encajar en la sociedad sin molestarse por alguna crítica reflexiva que se haga. El pensar crítico y reflexivo es el que se compromete con la realidad no capitalista. Respetar es una actitud que reconoce y aprecia el valor y la dignidad de los demás y les trata de acuerdo con ese valor. Se extiende también al entorno, a la propiedad de los demás. Comienza con la consideración del otro como persona, como alguien valioso en sí mismo y con los mismos derechos fundamentales. El lenguaje kinésico es aquel que forma parte de la comunicación no verbal o también llamado lenguaje corporal. Este tiene que ver sobre cómo manejamos nuestro cuerpo al momento de comunicarnos. Por ejemplo, cómo movemos las manos, la posición que tenemos, la postura que tenemos o los gestos que tenemos al comunicarnos. Hola, soy Fernando Bolívar Ramírez y les voy a comentar sobre qué es la comunicación proxémica y la cronémica. La proxémica estudia las maneras que siguen las personas a la hora de estructurar y utilizar el espacio, es decir, se dedica a estudiar las relaciones de proximidad y alejamiento entre las personas y objetos durante la interacción, así como las posturas y la presencia u ausencia de contacto físico. La cronémica es de concepción, estructuración y uso del tiempo durante la comunicación. Su estudio constituye parte importante de la comunicación no verbal y depende principalmente del contexto social del individuo.